¿Por qué hay noches en las que simplemente no puedes dormir? ¿Por qué a veces, en medio de la oscuridad y el silencio, tu mente se llena de pensamientos, inquietudes o incluso revelaciones inesperadas? Y si te dijera que esas noches sin dormir pueden ser mucho más que simple insomnio, que en muchas ocasiones Dios está intentando llamar tu atención, hablarte, mostrarte algo que no has visto durante el día. ¿Lo creerías? A lo largo de la Biblia encontramos casos donde Dios interrumpe el sueño de las personas para darles mensajes, advertencias y revelaciones. Samuel escuchó la voz de Dios en la noche, Daniel recibió visiones mientras dormía, y el rey Nabucodonosor fue sacudido por sueños divinos que marcaron la historia. Pero aquí está la pregunta clave. ¿Cómo saber si Dios está intentando hablarte en esas noches en vela? ¿Cómo interpretar lo que el Señor quiere decirte? En este estudio te revelaré 8 maneras en las que Dios puede estar hablándote en tus noches sin dormir. Puede que haya algo que Él quiera mostrarte, algo que cambie tu vida y tu relación con Él para siempre. Presta atención, porque la penúltima enseñanza puede darte la clave para entender por qué últimamente no logras descansar. Antes de comenzar, quiero que escribas en los comentarios la frase: Señor, háblame en mis noches, como un acto de fe. Al hacerlo, estarás abriendo tu corazón a lo que Dios quiere revelarte y ayudando a que este mensaje llegue a más personas que necesitan escucharlo. Muchas personas usan estos estudios como alimento espiritual porque no siempre tienen una iglesia cerca. Por eso quiero que formes parte de esta comunidad activa y juntos llevemos la palabra de Dios a quienes más la necesitan. Ahora sí, prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar tu manera de ver las noches sin sueño. Vamos a comenzar. Samuel y la voz de Dios en la noche. Cuando el insomnio es una llamada divina, en 1 Samuel 3 encontramos la historia de un niño que no podía dormir porque Dios quería hablarle. Samuel estaba en el templo, sirviendo a Dios bajo la supervisión del sacerdote Elí. Una noche, cuando intentaba descansar, escuchó una voz que lo llamaba por su nombre. Samuel, Samuel. Al principio, Samuel pensó que era Elí quien lo llamaba, así que corrió hacia él y le preguntó qué necesitaba. Pero Elí le respondió: Yo no te llamé, vuelve a acostarte. Esto ocurrió 3 veces hasta que Elí entendió que era Dios quien estaba llamando a Samuel en medio de la noche. Finalmente, Elí le dijo a Samuel que la próxima vez que escuchara la voz dijera: Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y en ese momento, Dios comenzó a hablarle directamente, revelándole el destino de Israel y su llamado profético. ¿Qué nos enseña esta historia? Dios puede despertarnos en la noche porque quiere hablarnos. No siempre es insomnio o casualidad, a veces es una invitación divina para prestar atención. Cuando no puedes dormir, pregúntate: ¿es Dios quien está llamando mi atención? En lugar de frustrarte, entra en un momento de oración y dile al Señor: Habla, que tu siervo escucha. El ruido del día muchas veces nos impide escuchar a Dios, pero en la quietud de la noche, Él puede revelarnos cosas profundas. A veces, Dios nos despierta porque es el único momento en el que estamos realmente en silencio y podemos escuchar su voz. Si últimamente has tenido noches en las que no puedes dormir y sientes que hay algo inquietándote, tal vez es el Espíritu Santo llamándote como lo hizo con Samuel. Dios puede estar hablándote, pero necesitas responder con un corazón dispuesto a escuchar. Jacob en Peniel, cuando el insomnio es una lucha espiritual antes de una bendición. En Génesis 32, 22, 30, encontramos a Jacob en una de las noches más difíciles de su vida. No podía dormir porque estaba a punto de enfrentar su pasado, su destino y su propósito.
Esa noche, en soledad y angustia, tuvo un encuentro sobrenatural. Luchó con un ángel hasta el amanecer. Jacob estaba a punto de reencontrarse con su hermano Esaú, con quien tenía un conflicto no resuelto. El miedo y la incertidumbre no lo dejaban descansar. Pero en vez de rendirse al insomnio y la ansiedad, decidió aferrarse a Dios hasta recibir una bendición. Durante esa lucha, el ángel le preguntó su nombre y luego lo cambió. Tu nombre ya no será Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Qué nos enseña esta historia? A veces, las noches sin dormir son el preludio de un cambio importante en nuestra vida. Jacob no sabía que esa noche sin descanso marcaría un antes y un después en su historia. Dios usa las noches de insomnio para confrontarnos con lo que necesitamos cambiar. Jacob tenía que enfrentar su pasado antes de entrar en su destino, y Dios lo llevó a esa lucha espiritual para transformarlo. Cuando sientas que no puedes dormir por una inquietud profunda, tal vez Dios quiere que ores, en lugar de resistirte al insomnio. Puede que haya algo que necesitas resolver con Dios antes de recibir una bendición mayor. Si últimamente has pasado noches de ansiedad, preocupación o incertidumbre, quizás Dios te está llamando a un encuentro como el de Jacob en Peniel. No huyas del proceso, porque puede ser la clave para la transformación que necesitas en tu vida. Dios no te dejará igual después de una noche de lucha en su presencia. El rey David, cuando las noches sin dormir son una oportunidad para buscar a Dios, David fue un hombre que conoció tanto la angustia como la intimidad con Dios en las noches sin sueño. En el Salmo 63:6 escribió: Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. David entendía que las noches de insomnio no eran una pérdida de tiempo, sino una oportunidad para encontrarse con Dios. En lugar de permitir que la preocupación dominara su mente, decidía buscar al Señor en oración y adoración. En muchas ocasiones, David estaba huyendo de sus enemigos, escondido en cuevas, sin la posibilidad de dormir tranquilo. Sin embargo, en medio de esas noches difíciles, en lugar de dejarse consumir por el miedo, elevaba su mirada al cielo y buscaba fortaleza en Dios. ¿Qué nos enseña esta historia? Las noches sin sueño pueden ser un tiempo de intimidad con Dios. Si no puedes dormir, en lugar de frustrarte, haz lo que hizo David. Medita en la palabra, adora y ora. Dios puede usar la tranquilidad de la noche para hablar a tu corazón. Durante el día hay demasiado ruido y distracciones, pero en la noche, cuando todo está en silencio, es el momento perfecto para escuchar su voz. En vez de preocuparte por el insomnio, convierte tu noche en un altar de adoración. No permitas que las preocupaciones te roben la paz. Usa ese tiempo para encontrarte con Dios y recibir su consuelo. Si últimamente has estado despierto en la madrugada sin razón aparente, quizás Dios te está llamando a un tiempo especial con Él. No desperdicies esas noches en ansiedad. Úsalas para fortalecer tu relación con el Señor. Job y las noches de aflicción. Cuando el insomnio es una prueba de fe, Job es uno de los personajes bíblicos que más sufrió, y sus noches sin dormir fueron un reflejo de su dolor. En Job 7:3-4, él mismo describe su insomnio con angustia. Así me han sido asignadas noches de miseria. Me acuesto y pienso, ¿cuándo me levantaré? Pero la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el amanecer. Job estaba pasando por una prueba intensa. Había perdido a sus hijos, su riqueza, su salud y el apoyo de su esposa y amigos. En medio de su sufrimiento, las noches se convirtieron en un tormento. Su mente no encontraba descanso. Sin embargo, a pesar de su dolor, Job nunca dejó de hablar con Dios.
En sus noches de insomnio, clamó, preguntó y buscó respuestas en el Señor. ¿Qué nos enseña esta historia? Dios no se aleja cuando estamos en dolor. En las noches de angustia, cuando el sueño no llega, Él sigue presente, escuchando cada oración y cada suspiro de nuestro corazón. El insomnio a veces es parte de la prueba, pero también es un proceso de refinamiento. Job no entendía por qué sufría, pero al final Dios le restauró todo y más. Aún en las noches más oscuras podemos seguir confiando en Dios. Aunque Job no tenía respuestas, se mantuvo firme en su fe y al final Dios le reveló su gloria. Si estás pasando por noches de angustia, de llanto o de preguntas sin respuestas, recuerda que Dios sigue en control. No ignores esas noches de insomnio, conviértelas en momentos de oración y búsqueda sincera. Puede que Dios esté usando este tiempo para fortalecer tu fe y prepararte para una restauración mayor. Pablo y Silas. Cuando el insomnio es una oportunidad para adorar en medio de la prueba. En Hechos 16:25 encontramos un episodio poderoso que nos muestra cómo las noches sin dormir pueden convertirse en un acto de adoración y un escenario para milagros. Pablo y Silas habían sido golpeados y encarcelados injustamente por predicar el Evangelio. En lugar de quejarse o lamentarse, a medianoche comenzaron a orar y a cantar himnos a Dios. De repente, ocurrió algo sobrenatural. Un terremoto sacudió la prisión. Las puertas se abrieron y las cadenas de todos los presos se rompieron. El carcelero, al ver lo sucedido, se convirtió junto con toda su familia. Pablo y Silas no podían dormir porque estaban en una celda fría y doloridos por los golpes, pero en lugar de dejarse consumir por el sufrimiento, decidieron transformar la noche en un altar de adoración. ¿Qué nos enseña esta historia? Dios obra en las noches de angustia, cuando decidimos adorarlo en medio de la prueba. En vez de desesperarse por el insomnio, Pablo y Silas usaron su tiempo para glorificar a Dios y vieron un milagro. La manera en que enfrentas tus noches sin dormir puede liberar a otros. No solo las cadenas de Pablo y Silas se rompieron, sino las de todos los que estaban en la cárcel. Cuando decides confiar en Dios en medio de la dificultad, tu fe puede impactar a quienes te rodean. A veces, la adoración en la noche abre puertas de liberación. Puede que tu insomnio no sea un castigo ni una carga, sino una invitación a ver el poder de Dios en acción. Si últimamente has tenido noches en las que no puedes dormir, en vez de preocuparte, comienza a adorar a Dios. Transforma tu insomnio en una oportunidad para orar, cantar y entregarle todo tu ser. ¿Quién sabe? Quizás en medio de esa adoración, Dios esté preparando una liberación para ti. El Rey Asuero. Cuando el insomnio es una herramienta de Dios para cambiar el destino. En el libro de Esther, encontramos una historia sorprendente sobre cómo Dios puede usar una noche sin sueño para cambiar el rumbo de los acontecimientos. En Esther 6:1-3, el rey Asuero no podía dormir y en lugar de dar vueltas en la cama, pidió que le trajeran los libros de las crónicas de su reino. Mientras los leía, descubrió algo que había olvidado. Mardoqueo, el hombre que había criado a Esther, había salvado su vida al descubrir una conspiración, pero nunca había sido recompensado. Esa noche de insomnio fue clave para revertir el plan maligno de Amán, quien había conspirado para destruir a Mardoqueo y al pueblo judío. Al día siguiente, el rey honró públicamente a Mardoqueo y poco después el mismo Amán terminó muriendo en la horca que había preparado para su enemigo. ¿Qué nos enseña esta historia? Dios puede usar noches de insomnio para traer a la memoria cosas importantes. A veces, cuando no puedes dormir, puede que el Espíritu Santo esté tratando de recordarte algo que necesitas atender.
Una sola noche sin sueño puede cambiar el curso de tu destino. Si el rey Asuero hubiera dormido bien, quizás Mardoqueo nunca habría sido honrado y la historia habría sido diferente. Dios usa incluso el insomnio para cumplir sus planes perfectos. Lo que parecía solo una noche cualquiera fue parte de un plan divino para salvar a un pueblo entero. Si últimamente has tenido noches en las que no puedes dormir, pregúntate: Señor, ¿hay algo que debo recordar? ¿Hay algo que quieres que haga? Puede que Dios esté usando ese tiempo para revelarte una pieza clave en su propósito para tu vida. Daniel y las visiones nocturnas. Cuando Dios usa el insomnio para revelar misterios profundos, Daniel es uno de los personajes bíblicos a quien Dios le habló de manera poderosa en la noche, dándole visiones y revelaciones que impactaron la historia de la humanidad. En Daniel 7:1 se nos dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel tuvo sueños y visiones proféticas que revelaron el futuro de los reinos de la tierra y la venida del reino de Dios. No fueron sueños normales, sino mensajes directos de Dios. En varias ocasiones, Daniel no podía dormir porque Dios le estaba mostrando algo importante. Incluso en Daniel 2:19, Dios le reveló el significado del sueño del rey Nabucodonosor durante la noche, dándole sabiduría y entendimiento sobrenatural. ¿Qué nos enseña esta historia? Dios puede usar la noche para mostrarnos visiones y revelaciones importantes. No todas las noches sin dormir son una molestia. Algunas pueden ser el escenario de una revelación divina. Los momentos de insomnio pueden ser una invitación a buscar más de Dios. Daniel no se desesperaba por no dormir. En cambio, se disponía a escuchar lo que Dios quería mostrarle. Dios sigue revelando su voluntad a aquellos que tienen un corazón dispuesto a recibir. Si últimamente has pasado noches sin dormir, puede que Dios quiera hablarte y mostrarte algo que no has visto antes. Si tienes noches en las que tu mente está inquieta y sientes que algo te está llamando, pregunta al Señor: ¿qué quieres revelarme? Dios sigue usando la noche para hablar a aquellos que están dispuestos a escuchar. Jesús en Getsemaní. Cuando Dios permite el insomnio para llevarnos a la oración profunda, en la noche más importante de la historia, Jesús no pudo dormir. En el huerto de Getsemaní, momentos antes de su arresto, su espíritu estaba angustiado, su corazón cargado, y su única respuesta fue orar. Mateo 26, 38, 39 nos dice: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús sabía que estaba a punto de enfrentar el sacrificio más grande de todos, la cruz. En ese momento, el insomnio no fue una carga, sino una oportunidad para buscar fortaleza en el Padre. Mientras Jesús oraba con intensidad, sus discípulos no pudieron mantenerse despiertos. Jesús los despertó y les dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26, 41. ¿Qué nos enseña esta historia? Dios puede permitir noches sin dormir para que entremos en un tiempo de oración profunda. Jesús no desperdició su insomnio, lo convirtió en un momento de conexión total con el Padre. El insomnio puede ser una señal de que Dios quiere fortalecernos para algo que está por venir. Jesús enfrentó su momento más difícil después de una noche de oración intensa. A veces, el enemigo quiere que durmamos espiritualmente cuando
más necesitamos estar despiertos. Los discípulos no entendieron la importancia del momento y se quedaron dormidos, en lugar de velar y orar. Si últimamente no puedes dormir y sientes una carga en tu corazón, puede ser que Dios te está llamando a interceder. No ignores ese sentimiento. Levántate y ora. Puede que Dios esté preparándote para algo grande o protegiéndote de una batalla espiritual. Pedro en prisión, cuando el insomnio se convierte en una oportunidad para un milagro. En Hechos 12, 6, 7, encontramos a Pedro en una situación desesperante. Estaba encarcelado, encadenado y rodeado de soldados romanos. Humanamente parecía que su destino estaba sellado, pero Dios tenía otros planes. Y cuando Herodes estaba para sacarlo, aquella misma noche Pedro dormía entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó, diciendo: «Levántate pronto». Y las cadenas se le cayeron de las manos. Pedro estaba dormido, pero su milagro llegó en la noche. Un ángel del Señor lo despertó, lo liberó de sus cadenas y lo guió fuera de la cárcel sin que nadie pudiera detenerlo. Mientras esto ocurría, la iglesia estaba orando sin cesar por él. ¿Qué nos enseña esta historia? Las noches de insomnio pueden ser el preámbulo de una intervención sobrenatural de Dios. Pedro no tenía control sobre su situación, pero Dios sí lo tenía. A veces, Dios interrumpe nuestro sueño porque está a punto de liberarnos de algo. El ángel despertó a Pedro antes de que su milagro ocurriera. Cuando no puedas dormir, recuerda que puede haber personas orando por ti en ese mismo momento. La iglesia estaba intercediendo y Dios respondió con un milagro. Si últimamente no puedes dormir, pregúntate, ¿es porque Dios está a punto de hacer algo en mi vida? Tal vez las cadenas que te atan están a punto de romperse. No temas, tu liberación puede estar más cerca de lo que imaginas. Juan en la isla de Patmos. Cuando el insomnio es una puerta a una revelación celestial, el apóstol Juan fue exiliado en la isla de Patmos, un lugar desolado donde pasó sus últimos años en soledad. Pero en lugar de ser un tiempo de sufrimiento, fue el escenario de la mayor revelación profética de la historia, el Apocalipsis. En Apocalipsis 1, 10, 11, Juan describe cómo, en una experiencia sobrenatural durante la noche, recibió una visión de parte de Dios. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: «Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último». Juan no estaba dormido, estaba despierto y en oración cuando fue arrebatado en el Espíritu. En esa revelación, Dios le mostró el futuro de la humanidad, la victoria de Cristo y el establecimiento del reino eterno. ¿Qué nos enseña esta historia? A veces, las noches sin dormir no son una carga, sino una invitación a recibir revelaciones profundas de Dios. Juan no se quejó de su soledad. Se sumergió en la presencia de Dios y recibió un mensaje eterno. El insomnio puede ser el momento en el que Dios quiere hablarte con más claridad. Muchas veces estamos demasiado ocupados en el día para escuchar su voz, pero en la noche Él nos llama. Dios puede darte visiones y entendimiento en las noches en las que no puedes dormir. Tal vez no sea una visión como la de Juan, pero sí una palabra específica para tu vida, una dirección, una estrategia o un propósito que debes cumplir. Si últimamente no puedes dormir, pregunta al Señor: ¿es este un momento para que me hables? Tal vez Él quiere mostrarte algo que cambiará tu destino para siempre. Dios sigue hablando en las noches de insomnio. Cierre y llamada a la acción. Felicidades. Has llegado hasta el final de este estudio.
No es una casualidad que estés aquí. Si Dios ha permitido que escuches esta enseñanza, es porque tiene un propósito para ti. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Crees que Dios te ha estado hablando en tus noches sin dormir? Si tu respuesta es sí, comenta ahora mismo: Señor, quiero escucharte en la noche. Esta será tu declaración de fe, tu manera de decirle a Dios que estás dispuesto a recibir lo que Él quiere mostrarte. Pero esto no termina aquí. Dios ha comenzado algo en tu vida a través de este mensaje, pero quiere seguir hablándote. No dejes que esta enseñanza sea solo un momento más. Comprométete a profundizar más en su palabra. ¿Qué puedes hacer ahora? Suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. No permitas que el enemigo te robe la oportunidad de seguir aprendiendo más sobre la voz de Dios. Cada enseñanza te llevará a un nivel más profundo en tu relación con Él. Comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Hay muchas personas que están pasando noches sin dormir, sin saber que Dios les está llamando. Tú puedes ser el instrumento para llevarles esta verdad. Quédate unos minutos en la presencia de Dios. No te apresures a salir de este video. Cierra los ojos, respira profundo y dile al Señor: aquí estoy, háblame. Dedica unos momentos para meditar en lo que has aprendido y permitir que el Espíritu Santo te ministre. Y recuerda esto: Dios sigue hablando en las noches, en el silencio, en los momentos de inquietud. No ignores su voz. Que la paz de Cristo llene tu vida. Nos vemos en el próximo estudio. Dios te bendiga.